Se burlaron del albañil negro hasta que despidió al director general en la misma sala de juntas. El eco del martillo se mezclaba con el ruido de las risas burlonas que salían del pasillo. Un imponente edificio en construcción servía de escenario, y entre vigas y polvo, un hombre de piel negra, vestido con un uniforme desgastado y un casco amarillo, se mantenía enfocado en su tarea. A pesar de las miradas despectivas que lo seguían como sombras, él no desviaba la atención. Su nombre era Joaquín. Para la mayoría, no era más que otro obrero sin rostro, una figura anónima entre tantos. Pero lo que nadie imaginaba, es que él era el verdadero dueño de todo lo que veían. Joaquín no solo era un albañil. Era Joaquín Santos, el fundador de la constructora Imperial Engenaria, una empresa que él mismo había levantado desde los cimientos hace más de 2 décadas. Había empezado desde abajo, construyendo sueños a través de pequeños proyectos hasta formar un imperio respetado. Pero luego vino la pausa. Una enfermedad lo obligó a alejarse. Y cuando regresó, todo había cambiado. Corrupción en los contratos, despidos injustos, un ambiente laboral tóxico, todo aquello que él había jurado evitar se había apoderado de su empresa. Para descubrir hasta dónde llegaba la podredumbre, ideó un plan: regresar disfrazado de trabajador común, mezclarse con los obreros, mirar desde abajo lo que se había podrido arriba. Y así lo hizo. Callado, manos callosas, sudor en la frente. Nadie sospechaba que el hombre que cargaba escombros era en realidad el fundador de la empresa. Desde el primer día, Joaquín sintió la desigualdad en carne viva. Mientras cargaba ladrillos, escuchó risas apagadas detrás de él. «Miren a ese ingeniero, ¿seguro que sabe siquiera cargar bien los ladrillos?», se burló Paulo, el director de operaciones. Joaquín no respondió. Solo apretó los dientes. No era momento de hablar. Era momento de ver, escuchar y esperar. Durante su pausa de almuerzo, se sentó con los demás albañiles en una mesa sencilla, alejada del fastuoso comedor de los ejecutivos. Allí, entre cucharadas de arroz y miradas cansadas, Francisco, un veterano de la construcción, murmuró: «Esta empresa ya no es lo que era, ahora somos como máquinas desechables». Joaquín asintió en silencio. Cada palabra de los trabajadores era una pieza más del rompecabezas que debía resolver. Mientras tanto, en el último piso del edificio, el director general interino, Marcelo Acevedo, brindaba con inversores. Con traje impecable y sonrisa de triunfo, levantó su copa. «Hemos recortado el 30% de la plantilla básica», dijo con orgullo. «Estos trabajadores no tienen ni idea de lo prescindibles que son». Las carcajadas llenaron la sala. Joaquín, que trabajaba cerca, lo escuchó todo. Cerró los puños con fuerza, pero se contuvo. La rabia que sentía no era por él. Era por todos los trabajadores que eran tratados como basura por hombres que jamás habían sentido el peso de una pala. Esa noche, regresó a casa exhausto, pero más decidido que nunca. Sacó una vieja caja con documentos de la empresa, contratos, escrituras, y sobre todo, los principios de justicia e inclusión que habían guiado la creación de Imperial Engenaria. «¿Dónde quedó todo esto?», murmuró con tristeza. Pero sabía que no podía permitir que ese legado muriera. Durante los días siguientes, Joaquín siguió observando. Vio supervisores gritando a los obreros, sueldos retrasados con excusas mediocres y despidos sin explicación. Cada injusticia era una herida más, pero también un recordatorio del por qué había vuelto. Y entonces, llegó su momento. Un día le pidieron que limpiara la sala de juntas. Allí estaban Marcelo y los directivos, tramando más despidos para ahorrar dinero. «Estos albañiles se quejan por todo», dijo uno. «Si no les gusta, que se vayan». Joaquín escuchaba en silencio, sin interrumpir su labor. Pero cada palabra quedaba grabada como fuego en su mente. Salió de la sala con paso firme. Lo que escuchó fue la gota que colmó el vaso. Sabía que ya no podía esperar más. Pero no era hombre de impulsos. Tenía un plan, y pronto todos lo conocerían. A la mañana siguiente, el día comenzó como cualquier otro. Obreros cansados, materiales pesados y jefes con miradas por encima del hombro. Joaquín encontró a Francisco en un rincón, luchando por arreglar una herramienta vieja. «¿Te echo una mano?», preguntó, agachándose. Francisco suspiró. «A veces no sé por qué sigo aquí, Joaquín. Llevo 20 años en esta empresa, y a nadie le importa si muero en medio de una obra». Estas palabras atravesaron el corazón de Joaquín como cuchillas.
Él había creado la empresa para que cada trabajador se sintiera digno, valorado. Pero ahora, era todo lo contrario. Las cosas van a cambiar, Francisco. Confía en mí, dijo con voz firme, como una promesa sagrada. Ese día, Joaquín miró con más atención que nunca. Analizó cada gesto, escuchó cada susurro, sintió la tensión en el aire. Y cada detalle reforzaba su decisión. Durante la comida, se cruzó con Rosa, la joven que servía los almuerzos a los obreros. Rosa, ¿todo bien? Te ves preocupada. He oído que vienen más despidos. Apenas puedo pagar mis cuentas y ellos allá arriba, ni idea tienen de lo que vivimos aquí abajo. Rosa, mereces más. Todos ustedes lo merecen. Muy pronto lo entenderán, dijo con una sonrisa misteriosa. Esa misma tarde, mientras barría cerca de la oficina de Marcelo, escuchó una conversación que encendió su furia. Si logramos despedir otro 15% del personal, ahorraremos millones, dijo Marcelo. Estos albañiles se creen importantes. Son reemplazables. Joaquín cerró los ojos y respiró profundo. Ya tenía suficientes pruebas. Era hora de mover las fichas. A la mañana siguiente, el ambiente cambió. Los ejecutivos se preparaban para otra reunión en la lujosa sala de conferencias, cuando Joaquín apareció. Pero esta vez no con casco ni uniforme. Iba vestido con un traje impecable, irradiando autoridad y determinación. A su lado, el poderoso accionista Ricardo Almeida lo acompañaba con rostro serio. Los trabajadores se quedaron sin habla. Francisco parpadeó, incrédulo. ¿Joaquín? ¿Eres tú? Él le sonrió, colocando una mano firme en su hombro. Sí, Francesco. Soy yo. Pero no solo como albañil. Soy el fundador de esta empresa, y hoy, todo va a cambiar. Las palabras de Joaquín retumbaron como un trueno en la lujosa sala de juntas, mientras cruzaba la puerta seguido por Ricardo Almeida y un grupo de trabajadores que habían decidido apoyarlo. La entrada fue repentina, interrumpiendo a Marcelo justo en medio de una de sus frías propuestas para reducir aún más los costos de personal. Todos los rostros se volvieron hacia él con sorpresa e incredulidad. ¿Quién te crees que eres para irrumpir así? Espetó Marcelo con desdén, levantándose de su asiento con aire de superioridad. Soy Joaquín Santos, respondió el hombre con voz firme, serena pero poderosa. Fundador y principal accionista de Imperial Engenaria. Y he venido a corregir todo lo que ustedes han destruido en mi ausencia. Un silencio denso cayó sobre la sala, como si el aire mismo se hubiese evaporado. Marcelo abrió la boca, buscando una respuesta, pero Joaquín no le dio tiempo. Dejó caer sobre la mesa un dossier repleto de documentos, pruebas irrefutables de abusos, negligencias y una cultura de explotación profundamente arraigada. Han convertido mi empresa en un infierno disfrazado de eficiencia. Pero eso se acabó hoy. La revelación fue como una bomba. Los ejecutivos, que minutos antes reían confiados entre copas de vino y estrategias desalmadas, ahora evitaban mirarlo. Joaquín avanzó con paso firme, apoyando las manos sobre la mesa brillante que, hasta ese día, había sido testigo de decisiones injustas. Fundé esta empresa con un propósito claro, crear un espacio donde se valorara el trabajo, donde cada persona fuera tratada con dignidad. Pero lo que he visto aquí desde que volví, me repugna. Marcelo, has transformado Imperial en una máquina de destruir humanidad. Has pisoteado a personas como Francisco y Rosa, que han dado su vida por esta compañía. Marcelo intentó recomponerse. Esto es una locura. No tienes idea de cómo se mueve el mercado hoy. No podemos mantener a gente ineficaz, necesitamos eficiencia. Joaquín no interrumpió, su tono era bajo, pero su mirada incendiaria. ¿Y para ti la eficiencia se mide por cuánta gente puedes desechar sin pestañear? Tú ves números. Yo veo personas. Personas que cargan cemento, que se rompen el lomo por esta empresa. Tú llamas eso carga innecesaria. Yo lo llamo la base de todo esto. Fue entonces cuando Ricardo Almeida, hasta entonces en silencio, intervino. Apoyo completamente a Joaquín. El consejo confiaba en que la dirección preservaría los valores de Imperial Engenaria. Pero está claro que esa confianza ha sido traicionada. Y esto, tendrá consecuencias. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Algunos ejecutivos comenzaron a moverse incómodos en sus asientos, percibiendo que el fin de su impunidad se acercaba. Marcelo aún no se rendía. Esto no es justo. No puedes venir aquí y soltarnos todas estas acusaciones, si puedo.
rugió Joaquín, señalándolo con el dedo. Y lo haré. Tengo pruebas de cada recorte injustificado, de cada amenaza, de cada despido que ejecutaste sin justificación. Hoy, Marcelo, no solo serás despedido, también vas a responder ante la justicia por el daño que causaste. Marcelo se quedó sin palabras. La arrogancia que lo había rodeado como una armadura ahora se desmoronaba. Tartamudeó, sin encontrar la voz. Tú no puedes hacer eso, ya lo hice, replicó Joaquín con calma, dejando un sobre frente a él. Aquí está tu carta de despido. Tú y todos los que colaboraron en este desastre están fuera de Imperial Engenaria. Las acciones tienen consecuencias, y ha llegado el momento de enfrentarlas. Patricia, la directora financiera, y Roberto, el jefe de recursos humanos, intercambiaron miradas nerviosas. La tensión era insoportable. Nosotros solo seguíamos órdenes, balbuceó Patricia, su voz débil. Seguir órdenes nunca es excusa para atropellar a la gente, respondió Joaquín, mirándola directo a los ojos. Todos ustedes tuvieron opciones. Y eligieron ir contra los valores con los que esta empresa fue construida. Eso no se va a olvidar. Joaquín se giró entonces hacia los trabajadores que lo acompañaban, con Francisco y Rosa al frente. Había asombro en sus rostros, pero también una chispa de esperanza. Él abrió los brazos, como si hablara con su propia familia. Ustedes son el corazón de esta empresa. Son sus manos las que levantan los edificios, su sudor el que sostiene todo esto. Y merecen algo mucho mejor de lo que han estado recibiendo. Rosa dio un paso adelante, aún con la voz temblorosa. ¿De verdad vas a cambiar todo esto, Joaquín? ¿No será solo otra promesa? Él se acercó lentamente, mirándola con firmeza. No he vuelto para hacer promesas vacías. He vuelto para reconstruir esta empresa desde el alma. Para que aquí se escuche, se valore y se respete a cada persona. Un aplauso rompió el silencio, tímido al principio, pero pronto se volvió un estruendo. Los trabajadores sentían que, por fin, alguien los veía. Que no estaban solos. El ambiente cambió por completo. La tensión fue sustituida por una sensación de justicia. Joaquín lo sabía, este era solo el comienzo. Pero también sabía que tenía el apoyo de quienes realmente hacían girar los engranajes de la empresa. Antes de salir, volvió a mirar a Marcelo, ahora hundido en su asiento. ¿De verdad pensaste que podías seguir destruyendo sin enfrentar las consecuencias? Hoy has aprendido una lección importante, el poder no está en los cargos. Está en la integridad. En el respeto. Y tú nunca tuviste ninguno de los dos. Con paso firme, Joaquín dio media vuelta y salió de la sala, flanqueado por los trabajadores. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que había dado el primer y más decisivo paso para devolverle el alma a Imperial Engenaria. En los días posteriores a la gran revelación, Ingeniería Imperial se convirtió en un verdadero terreno fértil para el renacer. Joaquín, retomando oficialmente su puesto como líder, no perdió ni un segundo. Sabía perfectamente que despedir a los responsables del caos era solo el primer paso. La reconstrucción debía ir mucho más allá, había que arrancar el problema de raíz y devolverle el alma a la empresa que había soñado construir. Su primera gran decisión fue reunir a todo el personal en el patio principal, bajo el sol de la mañana. Era un mar de rostros, obreros, ingenieros, cocineras, asistentes, todos de pie, atentos, muchos con una mezcla de escepticismo y esperanza brillando en los ojos. Joaquín subió a un escenario improvisado, con un micrófono en mano y una verdad en el pecho. Imperial Engenaria nació del esfuerzo colectivo, comenzó, con la voz firme y clara, proyectando fuerza y sinceridad. Nació del sudor de cada albañil, de cada ayudante, de cada ingeniero y cada trabajador que creyó en construir algo más grande que sí mismo. Pero esa visión, se perdió. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No estuve aquí cuando más me necesitaban, y lo reconozco. Pero ahora estoy aquí para enmendarlo. Los aplausos estallaron, pero Joaquín alzó la mano para calmar el entusiasmo. El cambio no ocurre solo porque yo haya vuelto. Ocurre cuando todos remamos en la misma dirección. Nunca más seremos tratados como números. Cada uno de ustedes es fundamental. Y así será de ahora en adelante. Acto seguido, anunció una serie de transformaciones contundentes. Aumentos salariales para los empleados de base, programas de formación y capacitación profesional, y lo más importante, la creación de un comité interno elegido por los propios trabajadores, para garantizar que sus voces fuesen escuchadas, siempre.
La reacción fue casi inmediata. Rostros aliviados, sonrisas genuinas y lágrimas contenidas. Por primera vez en años, la gente sentía que no eran invisibles. Francisco, el albañil que había sido ignorado y humillado durante tanto tiempo, fue llamado al escenario. Con manos temblorosas y la voz entrecortada por la emoción, tomó el micrófono. Llevo más de una década en esta empresa, y jamás imaginé que viviría para ver esto. Joaquín, gracias. Nos has devuelto algo que creíamos perdido, la dignidad. Joaquín se acercó, sonriendo con gratitud. El agradecimiento es mío, Francisco. Esta empresa no camina por mí, camina por ti, por Rosa, por todos. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que ese esfuerzo sea valorado como se merece. Mientras las reformas comenzaban a materializarse, Joaquín no rehuyó las responsabilidades difíciles. Se comprometió personalmente a colaborar con las autoridades en las investigaciones legales contra Marcelo y los demás ejecutivos despedidos. No se trataba de venganza. Era justicia. Y no permitiría que nadie escapara de ella. Una semana más tarde, Joaquín caminaba por los pasillos de la empresa sin casco ni uniforme de obrero, pero también sin la arrogancia de un ejecutivo. Ahora, lo hacía como un líder visible, cercano y presente. Las miradas ya no eran de desprecio o indiferencia. Eran de respeto. De reconocimiento. Saludaba a todos, desde Rosa en la cocina, que lo recibía con una sonrisa orgullosa, hasta Kevin en administración, quien por fin sentía que su trabajo era apreciado. Durante una pausa para el café, una joven ingeniera llamada Laura se le acercó con timidez. ¿Puedo decirte algo, Joaquín? Por supuesto, dime. Nunca había trabajado en un lugar donde el dueño se preocupara tanto por su gente. Gracias, de verdad. Joaquín sonrió, con humildad en el rostro y fuego en el corazón. Solo intento corregir lo que nunca debió permitirse. Pero el verdadero cambio no viene solo de mí. Viene de todos. Vosotros sois la fuerza real de este lugar. Con el paso de los meses, Ingeniería Imperial comenzó a ser reconocida no solo por sus impresionantes obras, sino también por su modelo humano y justo de gestión. El cambio se sentía. Se vivía. Rosa fue ascendida a supervisora de cocina. Ahora tenía un equipo propio, un espacio más digno y las condiciones que siempre mereció. Francesco fue invitado a formar parte del comité interno de empleados, llevando la voz de los trabajadores a donde realmente contaba. ¿Y Joaquín? Joaquín seguía recorriendo la empresa, atento a todo, sin olvidar ni por un segundo lo que había aprendido durante sus días como albañil infiltrado. Cada paso que daba era un recordatorio constante de que liderar no se trata de dar órdenes, sino de cuidar a quienes hacen posible el trabajo. Esta historia no se trataba solo de enfrentar la corrupción o derribar a un ejecutivo sin alma. Era una historia de redención. De devolverle la humanidad a un lugar que la había perdido. Joaquín demostró que el verdadero poder no se encuentra en un título, ni en los trajes ni en los balances financieros, sino en el respeto. En la empatía. En no olvidar nunca que las empresas están hechas de personas. Y mientras el sol comenzaba a caer sobre el gran edificio de Ingeniería Imperial, Joaquín se asomó a la ventana de su despacho. Desde allí vio cómo los trabajadores salían sonriendo, hablando entre ellos, con la frente en alto. Sonrió. Aún quedaba trabajo por hacer, sí. Pero ese momento, ese instante, era prueba de que estaban en el camino correcto. Y entonces, hizo una promesa silenciosa. Jamás permitiría que el alma de Ingeniería Imperial volviera a ser ensuciada. Esta historia nos recuerda algo esencial: la verdadera grandeza no radica en el poder, sino en la integridad. Joaquín Santos no solo enfrentó una estructura corrupta desde adentro, lo hizo con humildad, coraje y una profunda empatía por quienes habían sido ignorados y maltratados durante años. Su decisión de renunciar al privilegio, disfrazarse de trabajador común y vivir en carne propia la injusticia, demuestra que el liderazgo auténtico no necesita de títulos ni trajes elegantes. El verdadero líder es aquel que no teme ensuciarse las manos, que escucha antes de imponer, que actúa con justicia incluso cuando nadie lo está mirando. También nos deja una poderosa enseñanza sobre el respeto. Vivimos en un mundo donde a menudo se subestima a las personas por su apariencia, su cargo o su nivel educativo. Joaquín nos demuestra que cada ser humano tiene valor y que detrás de cada casco de obrero o delantal de cocina hay historias, esfuerzos, sueños y dignidad. Y quizás lo más importante, nos muestra que el cambio sí es posible.
Aunque el sistema esté podrido, aunque la cultura de una organización esté corrompida, siempre hay oportunidad de transformarla cuando alguien se atreve a dar el primer paso. No con discursos vacíos, sino con acciones reales. Porque al final, como bien lo vivió Joaquín, las empresas son reflejo de las personas que las lideran. Y cuando esas personas lideran con el corazón, el respeto y la justicia, no solo construyen edificios, construyen futuros. Que esta historia nos inspire a no callar ante la injusticia, a no subestimar a nadie y a creer que el respeto y la empatía pueden cambiar no solo una empresa, sino el mundo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia, porque mañana tenemos otro video impactante.